Muy bien, perfecto. Vale. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, les estaba comentando qué es lo que contiene el archivo. El archivo contiene varias pestañas. Una pestaña es el estado de situación financiera, el estado de resultados tanto de la matriz como de la subsidiaria. Vamos a nombrar la matriz como M y subsidiaria con la S. ¿Listo? Vamos a ir mirando el archivo de una vez. Entonces miren que acá tenemos, ¿cierto? Tenemos acá la, la- el estado financiero de la matriz y el estado financiero de la subsidiaria. Al final, ¿qué vamos a ver? Esta información debe estar cuadrada. Si no está cuadrada, empezamos mal, ¿cierto? Entonces miren que aquí la ecuación patrimonial se cumple. Total activos es igual a pasivo más patrimonio. Si esto no está cuadrado, no vamos a poder consolidar bien el estado financiero. Muchachos, asegúrense por favor de no ir a modificar esta información, porque si ustedes hacen algún cambio, todo está formulado y después no vamos a poder hacer el ejercicio de manera apropiada. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo acá? Esto está en cero. Esto significa que esto está cuadrado. Son como unas cuentas de control que les dejé para que lo puedan, para que se puedan guiar. Acá está el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio, ¿cierto? Que está en valores, debe ser igual al que está aquí abajo, ¿cierto? Miren, de hecho está formulado. No lo vayan a cambiar porque si no descuadramos la ecuación patrimonial. ¿Listo? O la ecuación contable. ¿Listo? Información de la matriz, información de la subsidiaria, ¿cierto? También total activo, pasivo y patrimonio, resultado del ejercicio y aquí está cuadrado. Total activo 16.102 y total pasivo y patrimonio 16.102. Abajo, al final, miren que el resultado integral del ejercicio es igual a lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, mírenlo acá, ¿vale? Continuamos. Entonces dice, luego en otra pestaña encontraremos las inversiones que la matriz tiene en esta subsidiaria y las inversiones que tiene en unas empresas asociadas. Entonces vamos a ver las inversiones. Entonces, importante que podamos entender esto. Entonces resulta que esta es la información que aparece en la contabilidad de la matriz. En la contabilidad de la matriz existen un valor de inversiones por 5.748 millones. ¿Cierto? Ese es el costo de la inversión. Este MPP significa método de participación patrimonial, sino que se los dejé así para que entiendan que cuando se encuentren con esta sigla significa método de participación patrimonial. ¿Listo? Y si ustedes notan, el, la única inversión que tiene ajuste por el método de participación patrimonial es la subsidiaria. Si aquí por alguna razón hubiera un ajuste por el método de participación patrimonial en las asociadas, de entrada habría un error contable. ¿Listo? Resulta, muchachos, que la inversión puede tener un ajuste de valor razonable y también puede tener un deterioro, como lo vimos en propiedad, planta de equipo. Al final tenemos el total de la inversión. María Fernanda, adelante, te escucho. ¿Qué significa ese método de el MPP? ¿Qué significa? Me- Método de participación patrimonial, Ok, que como y qué les significa eso? explicaba yo acá, ¿cierto? Cuando yo tengo una inversión en una subsidiaria, la manera de ajustar mi inversión es por el método de participación patrimonial. Es decir, yo tomo el valor del total del patrimonio y lo multiplico por el valor de la participación que yo tengo y ese es el valor en el que yo debo tener reconocida la inversión. Ejemplo, si el patrimonio que está en la empresa ve que las subsidiarias son 100, ¿cierto? Y mi participación es el 51%, el método de participación patrimonial dice que yo tomo el patrimonio de la subsidiaria por el porcentaje de participación que yo tengo. Eso pasó acá. Eso es lo que yo debo tener reconocido en mi inversión. O sea que en los estados financieros de la matriz, mi inversión debe valer 51. ¿Cierto? Por eso cada vez que yo voy a ajustar mi inversión, hay unos ajustes que llaman método de participación patrimonial para yo ir ajustando mi inversión para que al final, cuando yo haga una prueba de test de la inversión, tomo el patrimonio que está en la subsidiaria y multiplicado por mi participación debe dar lo que yo tengo reconocido como una inversión. Ya les voy a explicar cómo, ya les voy a mostrar cómo. Estos 5.793 millones de pesos es lo que aparece en la información de la inversión de la matriz. Miremos la información de la matriz. Vamos a el campo de inversiones. ¿Listo?
¿cierto? Acá tenemos unas inversiones, ¿listo? Entonces mire que aquí hay unas inversiones, ¿por cuánto? Por 5.793.490. 5.793.490. Eso quiere decir que esta información está conciliada. Si se dan cuenta, está la desagregación de las inversiones que tiene la matriz. ¿Claro para todos? Sí, que aquí hay dos desagregaciones diferentes porque aquí están reconocidas las inversiones por el tipo de actividades económicas. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, la matriz ha adquirido acciones en empresas que tienen como actividad económica el suministro de electricidad, gas y agua. En paréntesis, una central hidroeléctrica. Y aquí en actividades de servicios sociales y de salud. En otras palabras, esta matriz compró inversiones en una empresa que se dedica a actividades de salud. Puede ser una IPS, puede ser una clínica, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere esta pestaña, que es la que está acá, ¿cierto? Después dice, hay otra hoja con las transacciones entre vinculados económicos, que llaman operaciones recíprocas. Vamos a ver a qué se refiere. Transacciones con vinculados, ¿cierto? Vamos a ampliarlo un poco más. Miren que, por ejemplo, acá estamos hablando de que mientras que en una entidad, ¿cierto? Que puede ser aquí, mire, mientras que en la matriz hay una cuenta por cobrar, aquí en la subsidiaria hay una cuenta por pagar. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué que una cuenta por pagar y la cuenta contable es la 14? Porque resulta que este es un plan de cuentas diferente para una empresa de servicios públicos domiciliarios. Aquí van a aprender otro concepto adicional y es que, como yo les decía desde el principio, no podemos basarnos únicamente por las cuentas contables porque las dinámicas de los planes contables son diferentes dependiendo del tipo de entidad y dependiendo si hay una superintendencia especial que las controle y las vigile. Si vamos a ver aquí la consolidación de un estado financiero, en donde tenemos, en donde la matriz es una entidad financiera, pero las entidades donde se tiene eh, inversiones en una subsidiaria son de otra actividad económica, las cuentas contables van a ser diferentes. Entonces, ustedes se van a dar cuenta acá, en la hoja de trabajo consolidada, que ustedes van a tener diferentes tipos de cuentas contables auxiliares, ¿cierto? en, en las subcategorizaciones de los elementos del estado financiero. Entonces, en otras palabras, fíjense únicamente en estas cuentas, únicamente para efectos de saber cuál es su definición. Miren que aquí tenemos otros deudores con una cuenta 14, pero aquí hay unos clientes nacionales y unos anticipos a proveedores con una cuenta 13 y aquí 14. ¿Listo? Entonces, esto es también para que ustedes aprendan desde el punto de vista ilustrativo de que en una consolidación pueden haber diferentes tipos de cuentas contables. Entonces, yo necesito entender es la descripción de la cuenta más que la codificación. Porque de pronto puede ser que cuando consolide, no puedo asumir que la cuenta 14 es de inventarios. En una empresa, el sector real puede ser un inventario. En una entidad de servicios públicos domiciliarios puede ser una cuenta de deudores. ¿Listo? Entonces, eso es algo que también van a aprender con este consolidado. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué les quería ilustrar? Con esta parte de las transacciones, para regresarme, les quería explicar por qué las cuentas son diferentes en cuanto a su taxonomía. Entonces acá, mientras que en la matriz hay una cuenta por cobrar de 160 millones, la subsidiaria tiene una cuenta por pagar a la matriz de 160. A la final, si voy a consolidar la información, esto se elimina. Por eso se dice acá, por eso esto se llama aquí eliminación. Eliminación de operaciones recíprocas. Esto lo vamos a eliminar. Y resulta que puede pasar que eh, la, la matriz obtuvo un servicio de una asesoría que le pudo haber prestado la subsidiaria, ¿cierto? Entonces, en este caso, la subsidiaria, si ustedes se dan cuenta, tiene un ingreso, ¿cierto? Por 60 millones de pesos y la matriz tiene un gasto por honorarios de 60 millones. Esto simplemente con dos ejemplos
para que ustedes entiendan que es una operación recíproca, pero uy, en una consolidación bastante amplia existen un sinnúmero de operaciones recíprocas bastante amplios. Siempre traten de leer todo. Mire que acá está en una nota. Tengan en cuenta que los planes o codificaciones contables son diferentes para la matriz y para la subsidiaria, ¿cierto? La matriz es una empresa comercial vigilada por la Superintendencia de Sociedades. La subsidiaria es una central hidroeléctrica vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Mire, entonces para que lo podamos entender de mejor manera. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Que hay una pestaña que se llama información, donde encontraremos información, valga la redundancia, relevante para poder consolidar la información y poder entender cuál es la información del interés minoritario. Entonces, aquí ustedes van a ver cuál es el objeto social de la matriz, cuál es el objeto social de la subsidiaria, ¿cierto? Información complementaria que nos va a ayudar a entender. Eso es importante también que ustedes lo puedan analizar bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cierto? Resulta que la matriz tiene una participación del 75%. Miren, de hecho, estamos por encima del 51%, ¿cierto? Entonces, aquí más que se tiene el control. ¿Listo? El interés minoritario, ¿qué son? Las otras inversiones. En otras palabras, quienes de manera minoritaria tienen una participación sobre la subsidiaria. ¿Listo? ¿Por qué razón sobre la subsidiaria? Porque el 75% de esa participación le corresponde a la matriz. Aquí hay un capital suscrito y pagado, ¿cierto? Entonces, este capital suscrito y pagado es en la subsidiaria. Y aquí hablamos de que el capital, digamos que hay un capital suscrito y pagado de 1.900 millones de pesos. Espera un momentico que yo quiero mirar aquí una cosa, no vaya a ser que me haya equivocado en el signo. La matriz subsidiaria, listo. Acá es, acá es 100, ¿listo? Entonces, acá para que tengan en cuenta esto. Este es así, discúlpenme, ¿sí? Y para que lo corrijan de una vez en la hoja, en la hoja de trabajo, ¿listo? Que este es el capital suscrito y pagado, ¿cierto? Ya sabemos que el patrimonio es de naturaleza crédito, ¿cierto? Entonces, si ustedes encuentran que el capital autorizado, digamos que en este caso es 1.000 millones, pero el capital por suscribir son 900, el capital suscrito y pagado son 100. Por favor, para que si lo descargaron, corríjalo allá, ¿sí? Pero acá está bien, porque mire que la suma de los dos da 100. ¿Listo? Entonces, para que estemos claros con esa parte. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, esto es una información simplemente que me permite entender cómo es que se pagaron las acciones y cómo está distribuida la prima en colocación de acciones. Les voy a explicar el término prima en colocación de acciones. Resulta que las acciones tienen un valor nominal. El valor nominal de las acciones aparece siempre en el título nominativo de cada inversión, de cada acción. O siempre cuando se constituye una sociedad, se dice, vamos a constituir una sociedad con un capital autorizado, que ese en este caso fueron 1.000 millones de pesos, pero resulta que, digamos que de ese capital autorizado, únicamente vamos a suscribir el 10%. Entonces, aquí, ¿cuánto fue lo que suscribieron? Únicamente 100 millones, porque el capital por suscribir, que es de naturaleza débito en este caso, pues que para efectos, digamos, de esta hoja que aquí miren que quiero que se fijen también en otro tema, y es que, ¿qué se me hizo por acá? Ok, ¿cierto? Aquí quiero que tengamos una cosa también, es que particularmente cuando estamos hablando del capital por suscribir o el capital autorizado, ¿cierto? Acá lo que tenemos es que si yo tengo un capital autorizado, no necesariamente tengo que haberlo suscrito todo en su totalidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo puedo suscribir únicamente las acciones que tengo en circulación, ¿cierto? O las acciones que voy a poner al público para que me las compre. Al final, cuando ya haya emitido todas las acciones, el capital autorizado va a ser igual al capital suscrito y pagado, ¿listo? Entonces, una acción puede tener un valor nominal de 1.000 pesos cada uno. Pero resulta de que si yo yo soy un accionista inicial de la sociedad y yo quiero vender las acciones a otra persona, o la sociedad dice, yo ya tengo 5 años de estar constituida,
aquí es donde vemos que las empresas empiezan a generar valor a través del tiempo. Entonces digo, yo no voy a vender mis acciones a 1 millón de pesos o a 1.000 pesos cada una como está en el valor nominal. No, yo las voy a vender a 5.000. Entonces, en otras palabras, la diferencia entre el valor nominal de una acción y el valor por el que yo la vendo se llama la prima en colocación de acciones. Entonces, en este caso, aquí, ¿qué pasó? Que la matriz pagó por las acciones una prima, o sea, un mayor valor de 5.342, mientras que los demás inversionistas pagaron 1.100. Entonces, estos 6.442 millones de pesos es el valor que tenemos registrado acá. ¿Listo? Aquí. 6.442 millones de pesos. Entonces, es para que ustedes miren cómo está compuesto el patrimonio. El patrimonio está compuesto por 100 millones de pesos del capital autorizado, suscrito y pagado, ¿cierto? Porque hay por suscribir 900 y la prima en colocación de acciones. ¿Listo? Aquí ya tenemos el patrimonio incluida el resultado del ejercicio que fueron 60 millones de pesos. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, aquí sí me voy a devolver. Aquí sí me toca devolverme un poquito para que ustedes miren estos pasos. Estos pasos son los que ustedes van a tener en cuenta para consolidar el estado financiero. ¿Listo? Ya les voy a explicar. Entonces, la información de la hoja infomatriz e infosubsidiaria contiene los saldos del balance de comprobación que deberán ustedes tener en cuenta para preparar la hoja de trabajo. Resulta que para preparar un estado financiero consolidado hay que elaborar una hoja de trabajo. En estas dos pestañas, ustedes tienen los balances de prueba o los balances de comprobación o la información extraída del aplicativo contable. Permítanme un momentico, por favor, ¿sí? Bueno, les estaba comentando que esta información que estamos viendo acá son los registros contables, la información financiera que parte de los registros contables de la subsidiaria y la matriz. Entonces, ustedes acá tienen una hoja de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Sea muy cuidadoso con el manejo de la herramienta, ya que podría eliminar, borrar o modificar las fórmulas y esto no le permitiría llegar al resultado final. Esta hoja de trabajo está formulada, muchachos, pongan mucho cuidado, porque si esto está descuadrado, es porque la información no nos está, disculpen, valga la redundancia, no nos está cuadrando y ya sabemos que la contabilidad debe cuadrar. Entonces, activos debe ser igual a pasivo más patrimonio. ¿Cuál va a ser el primer paso que ustedes van a tener en cuenta? Aquí tienen una columna para incluir la información de la matriz y aquí tienen una columna para incluir la información de la subsidiaria. Acá la tienen en estas pestañas. Lo único que deben de hacer es transcribir. Ahora bien, ustedes lo hacen, si quieren incluyen acá los valores, si quieren lo formulan. Pero mucha atención de pronto con ir de pronto a generar referencias circulares, ¿cierto? Referencias circulares es cuando ustedes empiezan a formular información sobre información formulada y después pues se les va a generar como un conflicto en las fórmulas y después de pronto hasta se puede dañar el archivo. Entonces, para que tengan mucho cuidado en la manera en que ustedes van a tabular la información. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, lo que ustedes van a hacer es preparar esta hoja de trabajo teniendo en cuenta los 6 pasos que vimos allá. De esos 6 pasos que ahorita vimos allá en el ambiente, solo van a desarrollar los 5 primeros. El de el impuesto diferido, ese no. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Tienen la información de la matriz y tienen la información de la subsidiaria. A la final ustedes van a tener aquí de manera combinada, porque miren que es diferente. Una cosa es que yo combine la información, otra cosa es que la consolide. Ustedes hasta la columna número G lo que están haciendo es
combinar la información. Claro, yo combino, simplemente, en otras palabras, hablemoslo de una manera mucho más concreta. Simplemente voy a sumar la información. Voy a adicionar la información de la matriz con la información de la subsidiaria. ¿Listo? Muy bien. Cuando ustedes ya tengan la información de la columna G que está en azul, bueno, y por lo visto creo que sí me están escuchando bien, ¿cierto? En este momento sí no tenemos ninguna interferencia con el internet. Bueno, entonces cuando ustedes tengan ya sumarizada la información de matriz y subsidiaria en la columna G, pues empezamos el proceso de consolidación. Y entonces en el proceso de consolidación, ¿qué debemos de hacer? Hay que, hay dos pasos. Uno es eliminar la inversión y la otra es eliminar las transacciones con vinculados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una inversión en una sociedad, aquí les voy a dar un tip. Entonces, cuando vayamos a eliminar la inversión, ¿cierto? Si aquí hay un valor en las inversiones, yo tengo que mirar cuál es el que le corresponde a la subsidiaria para eliminar de ese valor desde acá de la inversión, pero también lo debo eliminar del patrimonio. O sea que si en un lado estoy restándole a las inversiones, por el otro lado le estoy restando al patrimonio. A la final, como esto tiene también el manejo de la ecuación patrimonial bajo la contabilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que al disminuirlo en un lado, ¿cierto? También lo estoy disminuyendo en el otro lado. Al eliminarlo de la inversión, desde la cuenta 12, si estuviéramos hablando de cuentas, lo tendría que eliminar también del patrimonio. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, es como si estuviera reversando ese capital. ¿Por qué razón, muchachos? Porque es que yo estoy consolidando la información. Yo lo puedo mostrar en un estado financiero que tengo una inversión en una subsidiaria con la que estoy consolidando, ¿cierto? En otras palabras, si cometo un error, estaría inflando la información, estaría mostrando una inversión sobreestimada, que no es correcta, que no es real, porque estoy consolidando, ¿cierto? Al yo consolidar, estoy en este momento mostrando mi información y la de la subsidiaria. Entonces, no podría estar mostrando que tengo una inversión en la subsidiaria con la que estoy consolidando. ¿Me hago entender? Como tampoco puedo estar mostrando, ¿cierto? Una cuenta por cobrar con una cuenta por pagar, o un ingreso con un gasto, porque soy yo con yo. Entonces, digamos que eso hay que manejarlo, hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Cuando ustedes ya hayan hecho este paso, van a la columna J, y en la columna J ustedes ya tienen la información del total de la matriz y la subsidiaria. ¿Listo? A la final, ¿ustedes qué tienen por acá? Un interés minoritario. ¿Por qué el interés minoritario es el 25%? Porque ya lo vimos en esta pestaña donde dice información que la matriz tiene el 75 y el interés minoritario es el 25. Entonces, le hace también que es interés minoritario, pero yo ya les di una base y les comenté que el interés minoritario son las participaciones no controladoras. ¿Qué significa eso? Es la participación que tienen sobre la subsidiaria aquellos que no tienen el control. ¿Listo? O que si bien es cierto tienen una influencia significativa, pues no alcanzan a consolidar el estado financiero, porque no toman las decisiones por sí solos. Marjorie, mire, por ejemplo, aquí tenemos un 75 y un 25. Puede ser que aquí sean solamente dos accionistas, ¿cierto? Pero este accionista lo que tendría en su contabilidad sería que una inversión en una asociada, porque la participación va entre el 20 y el 50. Y para la matriz es una inversión en una subsidiaria, porque la participación va desde el 50% en adelante. Por aquí creo que alzaste la mano. Adelante, Marjorie, por favor. Sí, profe. Por ejemplo, en este caso de la matriz se hace la consolidación con los estados financieros, pero en este 25% del interés minoritario, ahí es donde me confundo porque solamente lo registro como una inversión en los estados financieros, no tengo que cruzar la información o consolidarla más bien en los estados financieros, solamente iría como una inversión. Es que en otra parte leía como que cuando es solamente inversión o participación, simplemente se hace como la anotación en los estados financieros, pero no se consolida la información. Mira, en este caso, ¿qué vamos a hacer con el interés minoritario? Se los voy a explicar, ¿cierto? Digamos que en el interés minoritario,
¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy consolidando es porque tengo el control. Entonces, al consolidar, digamos que yo tengo el control, entonces yo estoy mostrando en el estado financiero, por ejemplo, todo el efectivo y equivalentes de efectivo, todas las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo, todo. Pero cuando llego a la parte del patrimonio, ¿cierto? El 70, en otras palabras, este es un tip que les va a ayudar mucho. Cuando llego a la parte del patrimonio, ¿cierto? De la subsidiaria, el 75% del patrimonio lo debo eliminar, porque por el método de participación patrimonial, como les explicaba yo ahorita con este análisis que hicimos, ¿cierto? Si yo en este momento elimino la inversión y elimino el patrimonio, pues estoy eliminando en la inversión 51, estoy eliminando en el patrimonio 51. A la final, ¿qué me quedaría únicamente en el patrimonio? El interés minoritario, ¿cuánto sería? El 49. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, aquí lo único que me debe quedar en el interés minoritario debería ser lo correspondiente al patrimonio, el equivalente al 25%. Pero tengan en cuenta también que sobre las operaciones también hay un interés minoritario, es decir, sobre el resultado de la operación. ¿Cierto? Entonces, mire que acá hay un interés minoritario, participaciones no controladoras, tanto en la ganancia neta del periodo como en el patrimonio. ¿Listo? Es lo único que va a afectar el interés minoritario. ¿Listo? Miren lo que por eso es que va abajo del patrimonio. Entonces, en otras palabras, en el interés minoritario, el ejercicio, digamos que va a ser mucho más sencillo porque no tiene un cálculo muy complejo, pero sí hay que saber en qué partidas del estado financiero es que se debe afectar. ¿Listo? Claro está, lo que tú hablas de las revelaciones, efectivamente, digamos que cuando estoy consolidando, sé que estoy cumpliendo con los requisitos para consolidar y estoy mostrando, digamos, que el estado financiero que, sobre el que yo tengo el control, sin dejar de desconocer que sobre el patrimonio de la subsidiaria tengo que revelar en una línea independiente que hay quien tiene un interés minoritario sobre ese estado financiero y por eso se llama minoritario. Y como les digo, desde el contexto minoritario, para mí minoritario no es 49%, es un interés significativo, eso es importante, pero desde el punto de vista de la consolidación del estado financiero, es interés minoritario cualquier interés que esté por debajo del 49. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya cuando hayamos hecho lo del interés minoritario, y felicitaciones Marjorie porque has estado leyendo muy juiciosa y María Fernanda también, a los que no han participado espero que también, yo sé que sí, muy seguramente lo habrán hecho. Estados financieros consolidados, ya aquí tendremos el estado financiero consolidado.